¿Cómo controlar tus emociones? Lo quieran aceptar o no, el hombre moderno no gestiona sus emociones adecuadamente. La agresión física, el abuso psicológico, el maltrato verbal, los crímenes de pasión, los vicios, las adicciones, los homicidios y conductas erráticas son consecuencia de no saber gobernar las emociones. Nos enaltecemos de ser la especie más inteligente en la faz de la Tierra, pero seguimos tomando decisiones fundamentadas en el sentir y no en el pensar. Abandonamos el camino hacia la virtud y la razón para someternos a la tiranía de las emociones. Algunos llegan incluso a destruirse a sí mismos por nunca aprender a dominar sus pasiones y sentimientos. Por lo tanto, es necesario que aquellos pocos valientes que estén dispuestos a buscar la virtud ejerzan un sabio control de sus emociones. Hoy, más que nunca, la sociedad necesita de hombres serenos, asertivos, valientes, justos y sabios. Para poder ejercer un sabio control sobre las emociones, primero debemos saber con qué lidiamos. ¿Qué son las emociones? Imagina por un momento que te encuentras en la calurosa sabana de África Central. Justo frente a ti tienes a un poderoso león adulto de 190 kilogramos mirándote fijamente, dejándote saber con su imponente lenguaje corporal que está preparado para clavarte sus afilados colmillos y eventualmente devorarte. Sientes un incómodo nudo en la garganta, aumenta tu respiración y comienzas a sudar en frío. Tus pupilas se dilatan y tu visión se nubla en la periferia enfocándose en la presencia de tan formidable pero aterrador león. La amígdala, el hipotálamo y la glándula suprarrenal aceleran su actividad segregando cortisol y adrenalina, preparándote para luchar o para huir. Sientes el palpitar de tu corazón cada vez más fuerte y ves cómo tu vida se asoma a la ventana de tu conciencia, en un intento por recordar los buenos momentos de esta. En ese momento, sientes miedo. El miedo, al igual que la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ira y el asco, son consideradas por Paul Ekman como las emociones primarias, emociones universales que experimentan los seres humanos a lo largo de su vida, independientemente de su cultura o de su territorio. De estas se derivan emociones como el asombro, la confusión, la inseguridad y los celos. Emociones que a día de hoy se desconoce si son combinaciones de emociones primarias o si son emociones independientes pero menos frecuentes. Las emociones son respuestas fisiológicas del cuerpo frente a un determinado estímulo o situación que influyen en el pensamiento y la conducta de un individuo. La palabra emoción proviene del latín emotio, vocablo de emovere, que significa en movimiento o impulso. Si bien influye en nuestro actuar, no lo predetermina. Y aquí nos encontramos con el quid del asunto. De manera estricta, no podemos controlar las emociones como si se tratase de un botón que podemos presionar para sentir o dejar de sentir una emoción. Son un fenómeno que sucede de forma autónoma e inconsciente. No obstante, sí podemos ejercer control sobre nuestra respuesta a esa emoción. Volvamos al ejemplo del león. En aquella situación, al estar frente al felino, tu cuerpo reacciona de manera instintiva. Activa automáticamente una serie de procesos y funciones que tu conciencia interpreta y cataloga como miedo. Es decir, tú no controlas qué hormonas o qué procesos bioquímicos poner en marcha. Lo que controlas es qué decisión tomar, si luchar o huir. Al experimentar alegría, cuando abrazas a un ser querido que no veías hace mucho tiempo, por ejemplo, no se presentan los mismos cambios fisiológicos y neuroquímicos presentes en la experiencia del miedo. La oxitocina y serotonina segregadas por tu sistema nervioso al momento de abrazar a tu madre no están presentes en la hipotética situación de estar frente a un hambriento león. En vez de hacerte sentir temor, te hacen sentir felicidad. Por esta razón las emociones son distinguibles unas de otras, porque sus características químicas son diferentes. Ahora bien, aunque no se puede controlar qué hormona segregar o qué proceso químico iniciar, sí se puede tomar una decisión racional y consciente sobre cuál va a ser el próximo movimiento. Si tu cretino jefe menosprecia tu honrado trabajo y constantemente se refiere a ti con adjetivos peyorativos, humillándote enfrente de todos tus colegas, con toda probabilidad vas a experimentar la ira. Sin un análisis racional de esta situación, la emoción, en este caso la ira, te lleva instintivamente a reaccionar violentamente y darle una buena bofetada en su torcida nariz. Ese impulso ejecutado por la emoción es irracional. No dispone de un análisis de las posibles consecuencias de golpear a tu superior. Por lo tanto, aquel hombre que abusa física, verbal o psicológicamente de otra persona está actuando irracionalmente. Sin conciencia y dominio propio, aquel hombre dominado por sus emociones se convierte en un auténtico esclavo,
en un hombre conquistado por su líbido, condenado a la degeneración de él mismo y de los demás. Pero entonces, ¿cómo impedir ser dominado por las emociones? Es fundamental entender que en la vida hay sucesos y circunstancias que no podemos controlar, cambiar, alterar o impedir. No podemos controlar las injusticias de nuestros líderes políticos. Tampoco podemos controlar lo que las personas dicen sobre nosotros. Mucho menos podemos ejercer control alguno sobre las condiciones climáticas del mañana. Estos son eventos ajenos a nuestro poder. Epícteto diría, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras acciones. Volviendo al ejemplo del cretino de tu jefe, de ti no depende lo que haga o diga sobre ti. De ti depende lo que contestas, lo que haces y lo que piensas. Es decir, tu próximo movimiento, tu reacción. Pero entonces, ¿cómo saber reaccionar ante las diferentes emociones que hay? Si no te conoces a ti mismo ni a tu oponente, en cada batalla serás derrotado. Con esta frase del general de guerra Sun Tzu, introducimos el primer paso para gestionar mejor las emociones. Reconocer las emociones. El saber identificar, entender y definir las emociones es primordial para ejercer dominio sobre estas. Si alguna vez has visto una película de exorcismos, habrás notado que el padre encargado de liberar a la víctima del ente demoníaco tiene como tarea principal reconocer el nombre del demonio. Esto con el objetivo de tener autoridad sobre este y ejecutar exitosamente el exorcismo. Aunque las emociones no se pueden equiparar con los demonios, esta analogía nos ayuda a comprender que es necesario identificar la emoción que se experimenta para poder gobernarla con autoridad y saber reaccionar sabiamente. Ahora bien, no es una cuestión de reprimir la emoción. Esto solo genera mayores daños a largo plazo. Se trata más bien de involucrar a la razón en este proceso e impedir que tus acciones sean producto de tus emociones. Esto sucede con todas y cada una de las emociones que experimentamos. Al sentir felicidad de saber que la chica que te gusta ha aceptado ser tu novia, es imprescindible que no te dejes llevar por el placentero sentimiento y prometas una vida color de rosa en la que vivirán felices por siempre. Experimenta la emoción, identifícala, entiéndela y disfrútala, mas no permitas que ésta te lleve a decir o hacer algo que comprometa la relación. El segundo paso para dominar las emociones es la respiración. La frecuencia e intensidad de tu respiración está directamente relacionada con tu estado de ánimo. En el momento en el que te encuentras frente al león hambriento, tu cuerpo se prepara para aumentar la presión sanguínea y recibir más oxígeno para distribuirlo a las extremidades que eventualmente te servirán para luchar o correr. Por otro lado, cuando estás sentado en casa disfrutando de un café, tu cuerpo no necesita altas cantidades de oxígeno. Está en reposo, tu respiración es más lenta y menos frecuente. La respiración es un mecanismo que podemos utilizar de manera intencional para contrarrestar los efectos químicos de una determinada emoción. Como ya mencionamos anteriormente, las emociones son respuestas fisiológicas autónomas del cuerpo. Para combatir y reducir el impacto de una emoción emergente, podemos acudir al poder de los cambios fisiológicos intencionales de la respiración. Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado la frase tranquilo, respira. Pues bien, respirar profunda y pausadamente le comunica inconscientemente al cerebro que no hay peligro alguno que requiera de la activación de los mecanismos de supervivencia. Con tan solo 3 minutos de inhalación y exhalación profunda, el sistema parasimpático entra en acción suavizando los músculos, reduciendo la presión arterial, disminuyendo el ritmo cardíaco y favoreciendo la producción de dopamina, serotonina y acetilcolina, hormonas presentes en la tranquilidad y la paz. Asimismo, tus funcionamientos cognitivos se restablecen permitiéndote pensar con claridad y orden. Por tanto, en momentos de inquietud, tristeza, desasosiego o enojo, la respiración puede ser la solución más eficiente para contrarrestar los efectos de estas emociones. En conclusión, para gestionar adecuadamente tus emociones es necesario entender que hay cuestiones que no dependen de nosotros y que no podemos controlar. Para saber cómo reaccionar frente a estas situaciones, es fundamental identificar, entender y definir las emociones que experimentamos. Una vez identificadas, podemos abrirle la puerta a la razón y hacer uso de la respiración consciente. Esto
para contrarrestar los efectos fisiológicos evocados por las emociones y tomar decisiones basadas en el pensar y no en el sentir. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios en la historia, dijo: "El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio sabe dominarla". Por eso te invito a buscar la virtud, a perseguir la excelencia. Que sea tu valentía haciéndole frente a la tiranía de las emociones. Que seas un hombre de dominio propio y de sabiduría. Un hombre que logró conquistarse a sí mismo. Te recomiendo el libro Ragnarok, El camino del hombre. Un libro que te introduce en el camino hacia la virtud, la excelencia y el dominio de las emociones. Lo puedes encontrar aquí,